Te doy la bienvenida a Yogini 2.0. Soy Bar Binder, creadora de Estudio Yoga Tierra, yogini y emprendedora. Si practicas yoga, si lo enseñás o si el mundo emprendedor llama tu atención, quédate, porque este es tu podcast. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué alegría tenerles del otro lado en un nuevo capítulo de Yogini 2.0. Qué felicidad me da. Quiero, antes de empezar a parlotear en este podcast, quiero agradecerles un montón los mensajes, los comentarios en mi red de Instagram, los mails. Me han estrenado la casilla de mail de este podcast. Contándome sus experiencias, contándome que empatizaban, agradeciéndome. Yo soy la que tiene que agradecerles a ustedes el recibimiento que le dieron a este proyecto. Sinceramente estoy muy agradecida por la repercusión que tuvo el primer capítulo, así que, bueno, allá vamos por más. Como les adelanté la semana pasada, en este capítulo y probablemente en el próximo también, les voy a estar contando y les quiero contar cómo llego al yoga, cómo llego también a encontrarme trabajando por mi cuenta, siendo emprendedora sin siquiera saber lo que estaba haciendo. Así que bueno, voy a empezar contándoles cómo conozco el yoga y prepárense porque este es un capítulo bastante personal. Así que bueno, en principio yo tenía 15 años cuando conozco el yoga. Tenía 15 años, tenía muchos conflictos con mi cuerpo y con la comida y una necesidad enorme de sentirme en paz. Y por los conflictos alimenticios que tenía en ese momento, pasaba muchísimas horas en el gimnasio, a veces hasta 5 horas, haciendo aparatos y cuanta clase me hiciera transpirar. Y acá hago una aclaración. No quiero pasar por arriba esto que acabo de mencionar porque sé que es importante y si del otro lado hay gente que ha pasado o está pasando por algún tipo de conflicto de relación corporal, voy a hablar de esto porque me parece un tema súper sensible y serio. Voy a hablar de esto próximamente en otros capítulos para darle un poco más de lugar. Pero bueno, empezarles contando esa parte de mi historia y que le daremos más profundidad muy pronto. Bueno, un buen día, después de entrenar, iba de salida del gimnasio cuando vi una de las carteleras del gimnasio, un cartel impreso así nomás, que tipearon 2 o 3 cosas, lo sacaron a imprimir, tenía manchas de impresión, que decía clase de yoga. Y la verdad que nunca había leído ni siquiera esa palabra, así que volví al día siguiente, decidida a probar esa clase cuyo nombre no tenía ni idea a qué refería, y me encantó. Recuerdo que eran vísperas de Año Nuevo, de fin de año, y al finalizar la clase la instructora, muy conmovida, ella, porque me vio a mí conmovida, yo estaba emocionadísima, me regaló un poema, una hoja con un poema que hasta el día de hoy guardo en alguna parte. Y bueno, y ese fue mi primer encuentro con la práctica. Y la verdad es que todavía no, en ese punto yo todavía no entendía mucho, pero me fascinaba porque hasta el momento era la única práctica que combinaba movimientos muy nuevos con el cuerpo, muy nuevos para mí. Yo hice danza desde que tenía 10 años, hice natación, vóley, o sea, he hecho deporte desde que soy chiquita, pero estos movimientos que me proponía la profesora en la clase de yoga nunca los había hecho. También combinaba una respiración como controlada, con intención, y también combinaba esta práctica de estar presente en el momento. Entonces, nada, para mí la verdad que me flasheó la cabeza, como decimos en Argentina. Y bueno, poco tiempo después empecé a tomar clases en Lomas de Zamora. Yo vivía en Lanús en esa época. Para quienes no conocen, no son de Argentina, sería como la parte de provincia, la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y mi profe se llamaba Marina, que no sé si estará escuchando esto, pero si está escuchando esto para alguna arte y magia, le mando un besazo gigante. Le debo muchas cosas a esa mujer. Y bueno, Mari combinaba el yoga con la eutonía. Y era una genia, sabía darle a cada una de las que estábamos ahí lo que necesitaba para desafiarse durante las prácticas.
Y con ella practiqué varios años, más que varios. Recuerdo especialmente un día, ay, acá me emociono, en el que bueno, terminábamos Shavasana entre comillas para quienes no saben de lo que estoy hablando. Shavasana es el final de la práctica de yoga, cuando, bueno, hacemos de todo con el cuerpo y después de terminar la práctica nos acostamos boca arriba y subrayo, de relajar y de soltar el control. Cerramos los ojos, soltamos el control de la respiración, soltamos el control sobre el cuerpo físico y nos predisponemos a relajar completamente, tratando de conservar la atención en el momento presente. Y bueno, terminamos Shavasana y sentí una realización, una epifanía tan profunda, una conexión tan especial conmigo misma que se los digo y revivo las sensaciones, revivo el momento. Que entre lágrimas, empecé a imaginar a las personas que yo amaba teniendo esta misma experiencia que yo estaba teniendo. Y fue ese preciso momento en el que me dije a mí misma, yo me voy a dedicar, ay, se los digo y se me pone la piel de escalofríos, yo me voy a dedicar a transmitir esto a la mayor cantidad de personas posibles. O sea, lo sentí, pero como una necesidad imperiosa. O sea, era la gente que yo amo tiene que conocer, el mundo tiene que conocer esto. No puede ser que esto se quede acá. Bueno, en ese momento yo estaba estudiando artes dramáticas en lo que hoy se conoce como la UNA, que en ese momento era el IUNA. Y trabajaba como actriz en paralelo a mis trabajos en relación de dependencia, porque tuve varios en ese tiempo. Bueno, y tiempo más tarde dejé mis estudios en la UNA para iniciar mi carrera en trabajo social. Y ahí es como que descubrí el mundo del servicio y el trabajo voluntario. De hecho, trabajé en proyectos de reivindicación de derechos humanos varios años. Y bueno, hice 5 años de la carrera hasta que luego de varias frustraciones académicas conjugadas con para esa altura unas ganas locas de formarme profesionalmente en la enseñanza de yoga, bueno, me decidí a dejar esa carrera y empezar el instructorado. ¡Chan! Y así como empecé, me zambullí de cabeza. Creo que nunca había estado tan entusiasmada o fascinada con algo. Y realmente todas las cosas que hago las hago con fascinación y con entusiasmo, pero cuando llegué al yoga fue como, wow, todo esto había acá. Así estuve unos 3 años metida de lleno ahí en el estudio de la filosofía, la práctica, la enseñanza del yoga. Ahí mi práctica cambió drásticamente. Yo venía haciendo yoga 2 veces por semana, 1 horita y media, a veces algo en mi casa, pero era como, no sé, bueno, era otro nivel. No nivel de complejidad, sino nivel de compromiso y de dedicación. Ahí empecé a hacer yoga todos los días y a veces hasta 2 veces por día. Pero claro, la vida de estudiante era muy fácil. Hasta que me di cuenta que el plan de todo eso era dar clases de yoga. Y ahí vino una segunda crisis. Oh, sí. Yo estaba muy en la mía primavera de estudiante hasta que de repente me dije, tengo que crecer, tengo que madurar, o sea, tengo que lanzarme a ser profe de yoga, instructora. Bueno, antes de siquiera considerar el trabajar por mi cuenta, lo hice en varias empresas ajenas, como camarera, asistente en eventos, recepcionista, animadora, trabajé en una multinacional de ingeniería, trabajé en un hotel 5 estrellas. Lo último que hice fue ser encargada de un almacén y restaurante natural, que fue una linda etapa. Y bueno, para entonces vivíamos, me acuerdo, con mi amiga, mi gran amiga, mi hermana Jen. Jen, si estás del otro lado, te mando un beso, amiga, te quiero mucho. Vivíamos en Villa Crespo, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires también. Y ella estaba por irse de viaje por un tiempo y a mí me tocaba de repente, después de como unos años de convivencia, mantener el 100% de los gastos del alquiler, que para alguien que está recién arrancando a mudarse sola, bueno, es un gran paso. Así que en ese momento como que coincidieron estas dos cosas, ¿no? Como una emancipación a nivel profesional y bueno, y que se me duplicaban algunos gastos fijos. Así que, bueno, me dediqué a ahorrar para lo que calculé que eran 2 meses enteros de gastos con todo incluido.
Y cuando me sentí lista, anuncié mi renuncia en donde estaba trabajando entonces y me tiré a la pileta. Ya estaba por completar, me acuerdo, el tercer año del instructorado, y luego de darme cuenta de que las limitaciones me las había creado yo, y realmente con un sentimiento mezcla de miedo y adrenalina que hasta hoy recuerdo, me animé. Pero paremos con el romanticismo un poco. Paremos, porque la vida real a veces se pone más real de lo que una podría imaginar. Tomar esta decisión no es algo, por favor. Esto es como el aviso de no intente esto en su casa. Esto es lo mismo. A ver, tomar esta decisión no es algo que deba hacerse sin previa planificación, gente. Por favor, se los pido. No, porque ahora ya veo, ¿viste? Hay un montón de gente dejando sus trabajos. No, bueno, no creo que suceda, menos en este contexto, pero a ver, si vas a saltar en caída libre, primero haces un reconocimiento del terreno, de los posibles riesgos, armás un plan, una estrategia que te permita fluir, improvisar sin tener el golpe de tu vida. Bueno, y con todo esto, con toda esta planificación, también hay veces que los golpes no pueden evitarse y nos sirven bastante de enseñanza, pero sí podemos evitarlos con una linda planificación, o por lo menos suavizarlos. Bueno, es clave. Por eso recuerdo que antes de anunciar mi renuncia yo había hecho todos los cálculos de cuántas clases necesitaba dar para sustentarme económicamente y estar tranquila con respecto a mis necesidades materiales. Eso es importante. Y a la vez también me senté a definir, bueno, de qué forma quería enseñar, particular, a domicilio, en un estudio, en empresas. Y bueno, finalmente me animé a empezar, como seguramente muchos de ustedes han hecho, en mi casa. Así que compré los materiales que necesitaba en ese momento. Creo que compré unas 6 mats de yoga. En ese momento no existían las eco yoga mats, nada que ver. Estoy hablando de 2013, más o menos, 2014, 2015, por ahí. Bueno, estudié, me acuerdo, estudié el espacio disponible en mi casa y adapté el living para que sea mi saloncito de yoga al menos unas horas al día. Entonces como que lo transformaba en salón de yoga, me acuerdo que estaba entre la cocina y el dormitorio. No el jardín, estaba frente al jardín también, teníamos un patiecito. Me acuerdo que sacamos el sillón, lo regalamos, saqué la mesa, moví todo, era como un despojo total. Y bueno, y también me hice tiempo para pensar el nombre de lo que yo no sabía en ese momento que iba a ser mi marca, tiempo después. Me acuerdo, ay, qué nostalgia. Me hice una página de Facebook y una web gratuita con mis escasísimos conocimientos, los que fui encontrando por el internet de ese momento, que nada que ver a lo internet que soy. Y bueno, y también algunas fotos del flamante salón de yoga. Me acuerdo que en la entrada tenía un budita y un yapamala que hasta hoy lo tengo guardado. Y bueno, y empecé a salir a la cancha, gente, salí a la cancha. A ver, honestamente, hoy, con el diario del lunes, puedo reconocer que hay muchas cosas, hasta acá, con todo lo que les vengo contando, hay muchas cosas que haría diferente. Sin duda. Y otras muchas cosas que aún no sé cómo me salieron tan bien, sinceramente. Así es la vida, ¿no? Bueno, esta historia tiene una segunda parte, claro que sí. O sea, les puedo adelantar que en ese momento me planifiqué y me acuerdo que daba 5 clases por día. Me organicé recontra mal. Como hay un montón de cosas que me encantaría poder evitarles a quienes están del otro lado empezando con este camino. Lamentablemente van a tener que esperar al próximo capítulo y no lo hago de misteriosa, sino porque quiero darle una duración determinada a estos capítulos y estoy trabajando en la síntesis, como para que también puedan escucharlos en cualquier momento. Así que eso, me acuerdo que eso me agarró como el burnout profesional. Bueno, después me fui de viaje, me mudé, tuve que empezar de cero. Otra cosa que les voy a detallar el próximo capítulo porque no se los recomiendo. Bueno, tuve un montón de cosas que haría diferentes y otras cosas que, de vuelta, fueron milagros.
Y en esta segunda parte, como les adelanto, se pone un poco más dramática la situación, no les voy a mentir, porque a medida que mi espacio de clases fue creciendo, también iban aumentando los riesgos. Es una realidad. Pero bueno, como les dije, no quisiera hacer este capítulo algo tan largo y menos monotemático, ya hablé bastante de mí, así que antes de terminar, y para poder continuarlo la semana que viene, ahora quiero pasarles la pelota a ustedes. Quiero proponerles algo a ustedes, comunidad de oyentes, querida comunidad de oyentes, como para que reflexionemos juntos durante estos días hasta encontrarnos el viernes que viene. Y son 3 preguntas las que tengo para hacerles. Pueden parar el podcast, anotar, me muero del amor si anotan, por favor. Lo que sí les adelanto es que quizás no les guste escucharlas, pero también podrían ser estas preguntas lo que más necesiten pensar en este momento. Esas 2 posibilidades existen. La primera pregunta es, y ahora te hablo en persona, en primera persona, a vos. ¿Te gusta tu trabajo actual o quisieras trabajar de otra cosa? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué lugar quisieras que ocupe el trabajo en tu vida? Y esta va con opciones, sugeridas porque pueden haber más. ¿Podría ser un medio para sustentarte materialmente? ¿Podría ser un medio para enriquecerte monetariamente? ¿Podría ser una forma de desarrollo personal para vos? ¿Podría ser un servicio a la comunidad que además puedas monetizar para sustentarte? ¿Podrían ser todas esas opciones juntas? ¿Podrían ser otras? Bueno, pregúntate, ¿qué lugar quisieras que ocupe el trabajo en tu vida? La tercera y última pregunta que tengo para hacerte es, si no tuvieras que trabajar para sustentarte materialmente, ¿qué estarías haciendo de tu tiempo en este momento? Ok, mi momento ha llegado, les dejo con esas 3 preguntas y abro el canal del mail para que si quieren compartirme las respuestas a estas preguntas, esto es súper optativo, porque son preguntas re personales. Pero bueno, si quieren exteriorizarlas, compartírmelas, yo feliz de leerles siempre, así que me las pueden compartir. Abajo de este capítulo ahí escrito tienen el mail y en el cierre acá se los dejo también. La próxima semana vamos a reflexionar juntos sobre todo esto, así que espero que puedan hacerse el tiempo de responderse. Hasta acá llegamos, les mando un besote enorme y gracias por escuchar. Este podcast no sería la belleza que es sin el trabajo impecable de edición de sonido de Mati Viera de We Records. Pueden encontrarlo a Mati en Instagram como @weerecords, todo junto, y escribirle directamente a él por cualquier trabajo que necesiten. Lo recomiendo absolutamente. Esto fue Yogini 2.0. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si este capítulo te aportó algo, me encantaría que me lo hagas saber. Podés encontrarme en Instagram como @bar.weinberg y conocer mi estudio en @yoga_tierra. También podés escribirme a yoginipodcast@gmail.com y contarme si hay algún tema del que te gustaría que hablemos o compartirme lo que quieras. Te dejo un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.